Sí, ya estamos al aire también en la página de Facebook de la facultad, entonces a las personas que se van uniendo al seminario por Facebook Live y por Zoom, bienvenidos. Bueno, sí, muy buenos días a todos, bienvenidos al seminario del Departamento de Economía de esta semana. Esta semana tenemos un invitado muy especial, a Cristiano Cantore. Él en este momento trabaja como asesor de investigación en el Research Hub del Banco de Inglaterra. Como saben, pues uno de los bancos centrales más importantes en el mundo. Y también es Reader, que eso sería como el equivalente a profesor asociado, si mal no estoy, en la Universidad de Surrey. Cristiano hizo sus estudios superiores en la Universidad Bocconi, en Milán, Italia. Posteriormente hizo una maestría en economía en la Universidad Pompeu Fabra, en Barcelona, y finalizó sus estudios de doctorado en la Universidad de Kent. Él se unió a la Universidad de Surrey como profesor asistente en el año de 2009 y en esta calidad contribuyó a la creación y a la consolidación del Center for International Macroeconomic Studies de esta universidad, pues que ha tenido, pues en los últimos años ha ganado mucho prestigio por los cursos y el programa doctoral que se tiene allí. En el año 2013 fue promovido a Senior Lecturer y en el 2018 a Reader, o sea, pues como les decía, profesor asociado. También en ese mismo año entró al Bank of England como Senior Research Economist y este año, en julio, fue promovido a Research Advisor. También ha contribuido, pues y ha trabajado, pues es miembro del Center for Macroeconomics, de Euro Area Business Cycle Network y ahí de Central Bank Research Association. Entonces le damos la bienvenida a Cristiano. Él nos va a presentar su trabajo titulado A Tale of Labor Supply and a Tale of Monetary Policy. Bienvenido, Cristiano, es un gusto para nosotros tenerte por acá. Su exposición Muchas gracias, va a Catalina. elementos de español e inglés. Para los participantes, pues la idea es que la presentación pues sea bien interactiva, que el seminario sea bien interactivo, así lo quiere Cristiano. Entonces la idea que tenemos es que quienes tengan dudas o comentarios puedan levantar la mano con la herramienta que tenemos en la parte inferior de las pantallas y se les dará la oportunidad de que puedan manifestar sus comentarios. También si quieren, pues o si están un poco tímidos, pueden utilizar las opciones de chat y de Q&A y yo le estaría transmitiendo a Cristiano estos comentarios y preguntas. Bueno, the floor is yours, como decimos en inglés. Adelante, bienvenido y muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. No, muchísimas gracias a ti, a vosotros para invitarme, es un placer. Me hubiera gustado estar allí, la verdad, pero esta es por lo menos la nueva tecnología y el mundo post-COVID nos da la posibilidad de hacer estas cosas un poquito más fácil. Y muchas gracias por la presentación y las palabras que usaste. También quería decir, ya que estamos hablando del programa de doctorado de Surrey, quería hacer un poquito de publicidad. Si algún estudiante está interesado, el departamento de Surrey acaba de sacar unas plazas para el doctorado el año que viene con becas. Está en la página web, está en internet, pero si algún estudiante está interesado en estudiar en Inglaterra, me puede contactar o estoy disponible en hablar. Esto va a ser muy interesante porque por lo de mezclar el español con el inglés, sobre todo por eso, en general, esto puede ser muy interactivo, sin ningún problema pararme o preguntar cosas de clarificar, especialmente si algo no está muy claro. Y voy a mezclar un poquito de español y inglés, sobre todo porque hay algunos términos técnicos donde no
que no estoy seguro de saber las palabras en español. Este es un trabajo que es conjunto con Filippo Ferroni, que está en el Chicago Fed, Arun Mumtaz, que está en la Universidad de Queen Mary, y Angeliki Teofilopoulos, que está en la Brunel University de Londres. Como siempre es normal, dado que yo trabajo para el Bank of England y Filippo para el Chicago Fed, todo lo que voy a decir hoy no reflexiona las ideas y las visiones de las instituciones del Bank of England o del Fed, son solo nuestras ideas. Este trabajo se llama A Tale of Labor Supply and A Tale of Monetary Policy, y jugamos un poquito con la palabra tale, cola, y tale, que sería una, no sé en español, fábula en italiano, son como un cuento. Y ya va a estar claro por qué. O sea, la motivación de este trabajo es muy simple y se puede ver en esta... esta es una cita de citation de una charla del jefe del Fed americano, que hizo en agosto del 2020, donde básicamente lo que va a mostrar, lo que explica es que los policymakers, o sea, los banqueros centrales, siguen estando siempre más interesados a ver los efectos que sus políticas pueden tener sobre sobre todo como decimos en inglés aquí, el full spectrum of the income distribution, sobre todas las personas, sobre todo mirando la distribución de la renta, o sea, sobre los ricos, los pobres, el middle class, porque la mayoría de los modelos macro o de la investigación macroeconómicas en los años pasados estaba focalizada sobre el aggregate, sobre una media, sobre un representative agent, digamos. Y entonces esa es la motivación de ese trabajo, ver los efectos heterogéneos que políticas monetarias pueden tener sobre diferentes tipos de personas. Y segundo, si conocéis un poquito la literatura macroeconómica de los últimos años, hay mucha gente que ha trabajado sobre los efectos heterogéneos de la política monetaria, pero toda esta literatura se ha focalizado sobre un canal específico, que es la ecuación de Eulero, imagino se diga en español, que es explica el intertemporal channel, o sea, la sustitución intertemporal entre consumo y savings. No me acuerdo cómo se dice savings en español. Ahorro. Ahorro, gracias. O sea, la sustitución intertemporal entre, o sea, cambia la tasa de interés y la gente cambia la manera en que decide cuánto ahorrar hoy con respecto a consumir hoy o mañana. ¿Vale? Y hay toda una literatura de modelos Hank, Heterogeneous New-Keynesian Model, que han estudiado eso. Y voy a hablar un poquito de eso. Pero en nuestros modelos macro, en los modelos macro que se estudian desde undergrad, o sea, desde el bachillerato y la maestría y eso, hay dos ecuaciones fundamentales que explican el comportamiento de los agentes económicos. Una es la sustitución intertemporal entre ahorro y consumo. Y la otra es la sustitución intratemporal, o sea, que sucede en el mismo periodo, entre cuánto uno quiere consumir y cuánto uno quiere trabajar, que sería el labor supply equation, la ecuación de la labor supply. Y eso no ha sido estudiado mucho. De hecho, que yo sepa, no hay trabajos sobre eso. Entonces, ese trabajo quiere
investigar sobre los efectos que la política monetaria tiene sobre las decisiones de labor supply, sobre lo que llamamos intensive margin en inglés, o sea, cuántas horas la gente quiere trabajar a nivel de familia o de individuo. Y eso es importante, intensive margins, o sea, cuántas horas hace, y no necesariamente si trabajar o no. Voy a hablar un poquito del unemployment, o sea, del desempleo, pero el focus aquí es sobre decisiones si trabajar alguna hora más o alguna hora menos, según los efectos de la política monetaria. No tanto si encontrar un nuevo trabajo o perder el trabajo. Eso. O sea, eso es el enfoque, el motivation del trabajo. Y en este slide, lo que voy a hacer es un resumen del paper, de los resultados del paper, así que después de esos slides, si no me entendéis o si queréis hacer otra cosa, pero por lo menos aquí van a ser resumidos los resultados fundamentales de lo que encontramos. Y lo que encontramos aquí es lo siguiente. En los datos, o sea, en una parte empírica y una parte teórica del paper, en los datos lo que encontramos es que la cola izquierda de la distribución de la renta, ese es el left tail, o sea, si uno ordena todas las familias de Estados Unidos o de UK para a segunda de la renta bruta que tiene cada familia, se puede poner en orden y se puede ver su respuesta, o sea, cuántas horas trabajan más o menos después de la subida de la tasa de interés. O sea, hay un monetary policy shock, o sea, una subida de la tasa de interés, y podemos ver con datos, esos son datos de encuestas en Estados Unidos y en UK, y voy a hablar más específicamente de los tipos de datos después, pero tenemos estos datos, podemos ordenar las familias en estos países por renta y podemos ir a mirar cómo sus labor supply cambia cuando cambia la tasa de interés. Y lo que encontramos es algo muy interesante. La teoría económica y los datos normalmente lo que nos dicen es que cuando sube la tasa de interés hay un efecto negativo sobre la economía y la gente en media, de promedio, trabaja menos. Las horas laboradas en medio en la economía bajan. Y eso es verdad también en nuestros datos. Lo que nosotros vemos, pero, es que en la cola izquierda de la distribución de la renta, la gente trabaja más. Y entonces encontramos esto que, digamos, es una inverted labor supply, porque no va en el mismo, o sea, tiene un signo y un efecto diferente de lo que normalmente la teoría económica y los datos nos dicen. Y más importante, encontrar, como ya otra gente había encontrado, sabemos que los más pobres, o sea, la cola izquierda, donde hablamos del el primero 20% de la distribución de la renta, que son los pobres en esos países, son los que pierden el trabajo más cuando hay una recesión. Entonces, si sube la tasa de interés, la demanda agregada baja, sube el desempleo. Entonces, lo que estamos diciendo es que conditional on keeping the job, o sea, condicionadamente on mantener el trabajo o no perder el trabajo, lo que se quedan en el mercado laboral trabajan más. ¿Y cómo se puede explicar este mecanismo? Como sabéis, todo se puede explicar entre, o sea, los efectos sobre las horas laborales de esos agentes se pueden explicar entre efecto de sustitución y efecto de renta. Lo que pasa es que en los modelos donde hay un solo agente, o en el representative agent, el efecto de sustitución es el más fuerte. Aquí lo que encontramos es que la cola izquierda de la distribución de la renta tiene un efecto de renta más fuerte. O sea, lo que está pasando es que sube la tasa de interés, el gross, la renta de esas familias baja, o sea, tienen menos dinero,
Y como son pobres, no tienes muchos ahorros, el único margen que pueden ajustar para seguir pagando, yo qué sé, la renta de la casa o electricidad, luz y todos los gastos, es trabajar más. Ese es el efecto. Y ponemos este efecto en un TANC, que sería two agents, o sea, dos agentes, un modelo New Keynesian con dos agentes, donde hay esos poor hand to mouth, que sería hand to mouth, no sé cómo decirlo en español, pero serían la gente que no hace ningún intertemporal substitution, no tiene ningún acceso al mercado financiero ni a los bancos, entonces tienen que comer todo lo que ganan en un periodo, no pueden ahorrar. Y entonces modelamos el left tail como poor hand to mouth, hay un modelo donde hay dos agentes, unos que son los que están abajo en la distribución de la renta, y el segundo agente es todo el resto del mundo, ¿vale? Y usamos una heterogeneidad en la preferencia para modelar este diferente income effect, efecto renta que tienen sobre el labor supply de los dos agentes. Y usamos un trick muy simple. Sabes que hay funciones de utilidad donde hay un parámetro que sería el risk aversion o el inverso de intertemporal assistive substitution, o sea, la aversión al riesgo o la elasticidad intertemporal de sustitución. Y asumiendo que los dos agentes tienen preferencia heterogénea con respecto a ese parámetro, vamos a mirar cuáles son las implicaciones de un cambio en la desigualdad sobre la efectividad de la política monetaria. ¿Cómo se puede pensar en la desigualdad en esos modelos? Como hay dos agentes, si la proporción de los que son pobres aumenta la desigualdad en ese modelo. Y lo que la teoría económica nos ha dicho hasta ahora viene de Keynes, pero ha sido usada mucho en esta literatura de Hank en los últimos años, es que como los pobres tienen, y porque son en to mouth, tienen una propensión a consumir marginal que es igual a 1, o sea, si yo le doy $100 a un hand to mouth, como no puede ahorrar, se lo va a comer, se lo va a gastar todo hoy. Entonces, cuando hay un cambio de la política monetaria, si hay una proporción de hand to mouth que es más grande, la política monetaria es más efectiva, porque hay una proporción de agente con esta propensión marginal a consumir más grande. Y esto normalmente nos dice que si sube la desigualdad, los efectos de la política monetaria se amplifican. Si hay en una sociedad completamente igualitaria, la política monetaria es menos efectiva que en una sociedad desigual, por efecto de esta precisamente porque esos agentes tienen una propensión marginal a consumir mayor. Lo que nosotros encontramos es que si modelamos este efecto del inverted labor supply con preferencias heterogéneas, encontramos un nuevo resultado, es que la desigualdad puede tener un efecto negativo, o sea, reduce la efectividad de la política monetaria. Y esto es muy importante por una razón. Los bancos centrales están pensando siempre un poquito más a los efectos de la política monetaria sobre desigualdad y al revés. Pero normalmente, dado ese resultado, uno dice, vale, no está en nuestro mandato mirar, solucionar la desigualdad. Debería ser una cuestión del gobierno, que es verdad. Y además, ¿por qué esto es verdad? Si esto es verdad, si lo que hago como banco central es amplificado por desigualdad,
poco mal. O sea, si yo estoy pensando que la subida de la tasa de interés tiene un efecto de 100, si tiene un efecto de 110 o un poquito más, es mejor hacer un error en positivo que un error en negativo. Eso es donde voy. Si esto no es verdad y si lo que decimos nosotros es realidad, entonces la cosa puede ser diferente. Porque si la desigualdad aumenta y la efectividad de la política monetaria disminuye, quiere decir que los bancos centrales deberían tener un ojo más atentos a lo que está pasando en desigualdad, aunque si no es su mandato, o sea, no tiene que ser su primer trabajo lo de afectar la desigualdad, pero si la desigualdad afecta los efectos de nuestra política, tenemos que tener un ojo más atento. Espero que esté claro y que si hay alguna pregunta ahora sobre lo que he dicho, si no está claro, como he dicho al principio, pararme en cualquier momento. Sí. Hola, yo tengo una pregunta pequeña sobre lo que estás diciendo, está súper interesante. Mi pregunta es, usualmente la política monetaria, cuando el Banco Central cambia las tasas de interés, el efecto sobre la tasa de interés que cobran los bancos comerciales a las personas se demora mucho en verse. Entonces, ¿cómo están pensando el timing? Lo estoy pensando sobre todo en términos econométricos, si la relación de verdad se puede ver tan inmediatamente de un cambio en la política monetaria, dada la demora que existe en la transmisión. Sí, es una pregunta muy importante y tiene razón. O sea, aquí en términos econométricos, un periodo son 3 meses. O sea, es un quarter. Y dentro de un quarter, en Estados Unidos y en Inglaterra, hay el pass-through a los consumidores. No sé cómo están allí, pero es muy común identificar los efectos del monetary policy. De hecho, la identificación está hecha con un instrumental variable que mira al efecto que tienen los futures del interest rate en el stock market en una ventana de 30 minutos antes y después del anuncio de la política monetaria. Y esto sería el monetary policy shock. Y es verdad que los bancos comerciales no van a cambiar la tasa de interés hoy o en respecto a, o sea, tan rápido. Pero tampoco que van a tener la tasa de interés igual por 3 meses. Y es más, hay toda una literatura que se tiene que limpiar ese efecto con respecto a la anticipación que esto tiene en los mercados financieros. Por ejemplo, en Inglaterra, en la última semana, los bancos comerciales han empezado a subir la tasa de interés sobre los mortgages porque los mercados se esperan, o sea, han hecho o sea, se esperan que el Banco de Inglaterra mañana o en el próximo meeting en 3 meses suba la tasa de interés. Y eso no es un monetary policy shock porque está esperado y la gente ya lo está internalizando. Perfecto, gracias. Sí, en Colombia es mucho más demorado. Creo que hay estimaciones hasta de 1 año y medio para que se vean los efectos de la transmisión. Pero... Claro, pero por eso, sí, porque depende de cuánto se ha desarrollado el sistema financiero, de la estructura económica del país, de cuánto sea dependiente de la política monetaria de Estados Unidos, que imagino sea importante por Colombia, todas esas otras cosas. Aquí es diferente. Por eso esas cosas se hacen con países desarrollados. Pero sí, el punto es importante. Porque si uno quisiera ir a mirar lo mismo en
En Colombia, yo creo que sería más interesante ver un efecto del cambio en la tasa de cambio, por ejemplo. ¿Cuál podría ser un efecto, una tasa exógeno? O sea, hay un shock exógeno, hay movimiento en la tasa de cambio con el dólar. ¿Cuál es el efecto sobre el labor supply de la población? Eso podría ser más interesante. De acuerdo, gracias. Nada, ¿otras preguntas? Pues aquí hay un resumen de la literatura, pero no quiero agobiar mucho con esto, es porque es muy aburrido. La cuestión es que aquí hay mucha literatura que ha empezado a trabajar sobre heterogeneidad y política monetaria en términos de datos, en términos de modelos teóricos, pero ninguno o muy pocos han empezado van a mirar a lo que estamos mirando nosotros, que hours, labor supply. Hay toda una literatura sobre países escandinavos, donde tienes una calidad de datos impresionante, pero estos no pueden distinguir entre wages, entre salarios y horas. O sea, ellos tienen datos sobre renta que viene del trabajo, pero no saben si el efecto viene de los salarios o de la cantidad de horas trabajadas. No lo pueden distinguir porque no tienen las dos. Y algunos de esos encuentran resultados que son diferentes del nuestro. Encuentran que la left tail responde más, pero con el mismo signo. O sea, que la gente trabaja menos. Que o sea, no que trabaja menos, que la gente tiene una renta de trabajo menor que el resto con respecto a una subida de tasa de interés, pero no podemos saber si esto es un efecto de salarios que bajan más, si es un efecto de que la gente quiere trabajar menos, y además los mercados laborales y el social security, el welfare state de los países escandinavos es muy diferente de Estados Unidos o Inglaterra. Y luego hay toda una literatura micro sobre preferencia heterogénea y esta elasticidad intertemporal de sustitución. Y también hay una literatura que mira a la relación entre monetary policy y desigualdad, pero la mayoría de esta literatura mira a una pregunta diferente: ¿cuál es el efecto de la política monetaria sobre desigualdad? Que es muy importante. Lo que aquí miramos es una cosa diferente. Es el efecto que un cambio en la desigualdad tiene sobre el efecto de la política monetaria. O sea, es en la otra cara del problema. Y vale, no, esto lo puedo saltar. Entonces, lo que voy a en esta charla, en los próximos 40 minutos más o menos, lo que voy a hacer es primero mostrar los resultados empíricos y luego presentar un modelito bastante simple que se puede resolver de manera analítica, que podemos usar para hacer este contrafactual, ejercicio contrafactual, donde cambiamos el porcentaje de agente que tienes esta inverted labor supply y ver cuál es el efecto sobre la política monetaria. Los datos que usamos son dos tipos de encuestas. El Consumption Expenditure Survey, que es una encuesta de Estados Unidos que se usa principalmente para construir el consumo agregado en Estados Unidos. O sea, las series que se ven se pueden bajar desde el Fred, del Fed, por ejemplo. Y estas son encuestas donde hay renta de las familias y datos sobre consumo y datos sobre horas trabajadas
que pero no son muy, hay muchas, o sea, pero no son el primer, ¿cómo se dice? El objetivo de esta encuesta no es medir horas, es una pregunta que hay en la encuesta, no todo el mundo contesta esta pregunta, ¿vale? Entonces usamos esto. Lo bueno de estas encuestas es que tenemos la renta, podemos ordenar toda la familia a según de sus rentas total anual, que es lo que queremos hacer. La otra encuesta es el Current Population Survey, que es otra encuesta que se usa básicamente para construir las estadísticas del mercado laboral, desempleo, horas trabajadas totales en la economía. Entonces, con esta tenemos muchos detalles sobre las horas trabajadas de cada familia. No tenemos muchos detalles sobre la renta. El único detalle que tenemos es la renta de trabajo. Entonces, mientras en el CX nosotros podemos ordenar las familias entre algo así por renta total, en el CPS lo podemos hacer para la renta de trabajo. Y eso no siempre es normal, ¿sabes? Pero las dos no se pueden comparar. ¿Por qué? Porque los pobres, lo que están aquí, el primero 20% de la distribución de la renta, mucho de sus rentas viene de Social Security, de Welfare State en esos países. Tienen cheques de desempleo o ayudas porque tienen la renta muy baja. Y entonces, mirando solo la renta de trabajo, esto no se ve, ¿vale? Pero tenemos datos mejores sobre horas. Lo hacemos por base. Por eso se pueden, en los dos tipos de encuestas se pueden hacer, se pueden ordenar familias por income o earnings. Eso sería renta total o renta de trabajo. Lo mismo hacemos para Inglaterra. No voy a mostrar, voy a focalizarme en esta charla principalmente sobre Estados Unidos por cuestión de tiempo, pero los resultados son muy simples. Vale, tenemos estos datos. Además, tenía que decir, en esta encuesta son familias, en esta encuesta son individuos. Y también sabemos que la decisión sobre cuánto trabajar normalmente son decisiones a nivel familiar, no de individuo. O sea, si las dos personas que están casadas no deciden independientemente cuánto trabajar, porque hay muchas variables, tipo si hay hijos pequeños, si no hay childcare, o alguien se tiene que quedar en casa, o otra cosa. Pero lo que hacemos es pillar la familia o los individuos que responden a la encuesta cada mes o cada quarter. Esta es quarterly, esta es mensual. Y la asignamos al mes o al quarter del año con respecto a la fecha en que están entrevistados. Y una vez que tenemos todos estos datos, luego lo ponemos en orden a según de los más pobres a los más ricos. Y miramos a la hora trabajada, a la renta de trabajo en unos tipos de encuesta o a el salario laboral, porque cada encuesta tiene diferentes datos. Y ese es un ejemplo. La línea azul son horas agregadas total en la economía de Estados Unidos, construida usando las encuestas, nuestros datos. Y la naranja son horas totales en la economía de Estados Unidos para el sector privado que se puede descargar desde el Bureau of Labor Statistics, que están construidas utilizando la misma encuesta. Ellos tienen más detalles y hacen alguna estadística de adjustment un poquito diferente, pero como ves, están correladas muy bien. Eso dice que estamos usando
datos que que explican el total de las horas trabajadas en la economía. Lo mismo vale para Inglaterra. Y entonces repetimos este ejercicio para cada año del sample que tenemos y acabamos con un time series que a frecuencia mensual o quarterly o trimensual a segunda de la encuesta que usamos. Luego, ¿qué hacemos? Pillamos estos datos y lo metemos en un maquinario muy complicado que se llama un Factor Augmented Vector Autoregression Model, que es un modelo estadístico que usamos para estimar ese efecto de la política monetaria. Ahora, imagino que alguien aquí, o sea, algunos de vosotros sean familiares con los VAR, Vector Autoregressive Models. El Factor Augmented es una versión donde se meten muchas más variables y se sacan esos factores común a varias variables económicas que puedan explicar algo de la varianza de los datos. ¿Y por qué hacemos esto aquí? No hacemos un estándar VAR, porque cuando se trabaja con datos de encuestas, sabemos que estos son tienen muchos measurement errors, no sé cómo se dice en español, error de mesuración. Errores de medición. Eso, errores de medición, muchas gracias. Y estos errores de medición se pueden confundir usando un VAR normal con los shocks estructurales que estamos buscando. O sea, algo de estos errores de medición puede entrar en el monetary policy shock que yo estoy intentando estimar si uso un VAR estándar. Y entonces mejor es usar el factor augmented VAR. Para hacer una idea, cuando usamos el CX, que son datos quarterly para esas fechas, usamos 238 series para Estados Unidos que van desde real activity, actividad, sobre GDP, o sea, Producto Interno Bruto, consumo, investment y varias cosas, varios datos del mercado laboral, varios datos sobre precios, money aggregate, condiciones de crédito, spreads y asset prices. Y de esto se sacan los factores comunes, que son 12 en este caso, creo, y que se ponen en el Factor Augmented VAR y se usan para estimar el shock. Ahora, ¿cómo se identifica el shock? Lo estuve explicando antes respondiendo a la pregunta. Se usa un Instrumental Variable Identification, se usa un proxy mirando a la intraday variation, a la variación de los tasas de interés en el stock market en los días en que hay un anuncio de política monetaria. Como he dicho, los mercados en Inglaterra se están esperando con alguna probabilidad que mañana el Banco de Inglaterra suba la tasa de interés o que lo vaya a hacer en 3 meses. No lo sabemos y sobre todo yo no lo sé, aunque trabajo aquí, por estar claro que nadie me puede quotar diciendo que voy a dar noticias, pero la verdad que no lo sé. Pero vamos, si alguien se está esperando, mañana pueden pasar 2 cosas. Que el banco lo suba de verdad o que no lo suba. Los mercados, los stock markets o los mercados financieros van a reaccionar a ambas las cosas. Y la reacción que va a pasar en los primeros 30 minutos se puede pensar como completamente exógena, o sea, que no depende de otra cosa, es una reacción instintiva. La gente mira, al final no lo subieron, entonces todo lo que hemos hecho la última semana puede ser, y van a cambiar los efectos. Y entonces se pilla esto como medida de un shock exógeno que no depende
de la política monetaria estándar, o sea, de lo que intenta hacer el banco, pues es completamente exógeno, no está esperado. Esta es la cuestión. Y luego hay varias robustes checks, como se dice, que vamos a hacer usando diferentes instrumentos variables para la política monetaria. Bien, esto es lo que sacamos para Estados Unidos. O sea, para Estados Unidos, esto es los resultados primeros resultados que sacamos. O sea, esos son macroagres. O sea, el primer chequeo que tenemos que hacer y ver si lo que estimamos se parece a unos shock de política monetaria en Estados Unidos. Esto es la tasa de interés a un año, que sube de 100 basis points, o sea, el 1%, ¿vale? Sube y tiene alguna persistencia. Después de 10 quarters, o sea, aquí somos a 2 años y medio, el efecto no es statistically significant, no es significativo. Eso es el efecto sobre output. Esos son los 68% confidence band, 90%. El efecto sobre output también es persistente, al principio no es significativo, aquí es significativo y aquí estamos después de 20 quarters. Precios no parece moverse mucho, pero el point estimate es negativo. El stock market baja, desempleo sube. ¿Vale? Esto nos dice que esto se parece a un monetary policy shock, porque el output baja, los precios bajan, el stock market tiene un efecto negativo y el desempleo sube. Y esto que tenemos aquí, esas son las horas trabajadas del 20, o sea, de esos tipos aquí. Esta es la distribución de la renta, pillamos el bottom 20%, o sea, la cola izquierda de la distribución de la renta. Y se ve que esto sube. Eso es el resultado que decía. O sea, la gente que está aquí trabaja más, aunque la demanda agregada baja y las horas totales de trabajo bajan. Esto es el resultado del PIB. Esto es UK. Inglaterra, cosas parecidas. El shock es un poquito diferente. Inglaterra es más complicado también estimar un shock de política monetaria, pero vemos que el output baja, precios bajan, stock market baja, unemployment sube y las horas trabajadas de la cola izquierda de la distribución de la renta sube. Ok, ahora la pregunta es, ¿por qué el 20% y por qué no el 40%? ¿Vale? O sea, 20, 40, 60, 80, sí. ¿Por qué ¿Y dónde está el cutoff? O sea, ¿dónde está el threshold aquí que me dice cuáles son los que deciden de trabajar más y cuáles son los individuos o la familia que se comportan de manera normal? Tenemos que ir a verlo. Entonces lo que hacemos es repetir. Lo que hacemos es repetir esta misma estimación para todo, o sea, partiendo de aquí, o sea, 5, 10, o sea, dividimos la población entre 2 y reestimamos el modelo y miramos la respuesta de izquierda. Y para ver hasta qué punto encontramos que esta respuesta es positiva, para ver dónde está el threshold. ¿Está claro eso? Y esto es lo que voy a mostrar en esa figura. Esas figuras son figuras diferentes. Aquí no hay más, aquí hay el tiempo y la respuesta. Aquí tenemos, esta es la distribución de la renta, lo que estaba dibujando antes. O sea, aquí son los pobres, aquí son los ricos.
Esta es la CEX, la encuesta que se usa para trabajo. No para trabajo, para medir el consumo. Entonces, esta es distribución de la renta total de la familia. Y esta es del point estimate después de un año. Después de un monetary policy shock. O sea, esto, el punto aquí, 20 aquí, el punto rojo aquí, corresponde a un año sería 4, aquí, corresponde a este punto en la impulse response del ahorros. ¿Vale? Pero aquel dibujo lo que muestra es no solo para el 20%, para todos. Después de un año, después de 2 años y después de 3 años. Y lo que se ve aquí es que mientras el resto de la población, o sea, desde 30% más o menos, las horas trabajadas de esta gente responde, después de un año casi no se mueve. Después de esos años empieza a bajar, después de 3 años es negativa. Y esto es en línea con la teoría económica. Sube la tasa de interés, la gente trabaja. Lo que pasa es que aquí vemos que no es verdad. Y no solo la gente trabaja más, pero la magnitud, o sea, el efecto cuantitativo de esto es mucho mayor de esto aquí. No solo la gente trabaja más en términos de subir las horas, pero la sube mucho. El gráfico de abajo repite el mismo ejercicio, pero usando el CPS. Recuerden que en el CPS no tenemos información sobre la renta total, tenemos solo información sobre la renta de trabajo. Entonces, esto muestra, entonces por eso el threshold es muy diferente. Aquí, mucha de esta gente, de hecho lo debería haber mostrado porque es interesante, podemos verlo. Esto son las características demográficas de estas personas en Estados Unidos. El bottom, la cola izquierda son más jóvenes, menos educados, principalmente mujeres, trabajadores manual, no son propietarios de casas y trabajan un poquito menos del resto. O, para otra manera, esto demuestra, eso es la cola izquierda, son el último 20%, eso es labor income, esa es la renta de trabajo, y esto es social security, es welfare state, son benefits que el gobierno da por ser pobres. Y esto explica un 30% de la renta total de esas personas. Entonces, no son comparables, pero vemos que aquí también encontramos este resultado. Y la pregunta, pero os dije, estos son los que se quedan en el mercado laboral. ¿Por qué? Porque si vamos a mirar, en vez de mirar a la hora trabajada, miramos al desempleo, el mismo ejercicio mirando al desempleo, vemos que lo que pierden el trabajo, o sea, el unemployment, a diferencia de horas trabajadas, el desempleo sube para toda la income distribution, pero sube más en la cola izquierda. Y esto es un resultado que se sabe, o sea, otra gente mostró ya por Estados Unidos, las recesiones o cuando las cosas van mal más para los más pobres, porque son los skills, porque tienen trabajo menos estables, por varias razones. Entonces, lo que aquí muestra, estos son los que se quedan en el mercado laboral, trabajan más.
A otra manera de ver esto sería mostrando un impulse response que es tridimensional, o sea, aquí hay la distribución de la renta, aquí hay el tiempo desde el shock y aquí hay la respuesta de horas. Y se ve que para toda esta gente se puede básicamente considerar como la misma persona porque responden muy parecido. Aquí hay una variación completamente diferente. Esto es para CX y se puede mostrar para CPS, es aquí. Otra vez. Muy homogéneo y aquí sube. Ok. Esta es la misma figura para Inglaterra. Inglaterra parece que aquí el threshold es mucho más largo y usando la otra encuesta tenemos esto. No encontramos el mismo efecto sobre el unemployment, o sea, el desempleo parece ser mucho más homogéneo en Inglaterra, el mercado laboral es diferente, pero lo importante es que seguimos encontrando este efecto en la cola izquierda de la población. Y hay varias robustes de resultados, miramos varias cosas, sí, para la gente que diferentes ocupaciones, se puede explicar con diferentes tipos de trabajos, pero no encontramos un patrón claro. O sea, hay algunos trabajos que son relacionados con la comida o la producción, el transporte, que parecen donde la gente parece trabajar más y que están relacionados con gente más pobres, o finance, donde son más ricos, entonces trabajan menos, pero hay otras cosas como managers, arquitectos, educación, que también trabajan más, y eso normalmente no son trabajos de pobres. Eso quiere decir que no es porque una pregunta podría ser, esto no depende solo de cuánto la gente quiera trabajar, pero también son las empresas que demandan trabajo. O sea, y esto es para mostrar que no viene solo de una cuestión de demanda de trabajo, pero parece ser un efecto de oferta de trabajo. Y miramos otras cosas. Y aquí se acaba la parte sobre los datos, la evidencia empírica de ese resultado. Entonces, si hay preguntas sobre esto, ahora imagino que sería el momento más apropiado, antes que pase a la segunda parte de la presentación hablando de teoría. Entonces, en la parte que tú mostraste, o sea, como efecto del FAR, tú estabas mostrando unas funciones de respuesta al impulso, que esas son las que están entre los periodos, o sea, 0 a 40, que son trimestres. Sí. Y tú haces, sí, ok. Eso resulta del FAR. Y luego eso lo contrastas como parte de, como lo que estabas explicando, con lo que ocurre con la distribución del ingreso y con la distribución también de otras variables, porque veía ahí también pues horas trabajadas, remuneración. O sea, esta es lo que nos interesa. Esta es la función de impulso, de respuesta al impulso. La respuesta al impulso de las horas trabajadas la cola, o sea, del último 20% de la distribución de la renta. Ajá. ¿Vale? Sí. Pero la cuestión es, yo aquí elijo 20%. No tiene que ser 20%, puede ser el 15, puede ser el 30, puede ser el 40, no lo sé. Entonces digo, vamos a repetir el mismo ejercicio con 5, 15, 20, 30, 40, 50, 80, 90. Eso se puede hacer con diversos percentiles de la distribución, en ese caso de las horas trabajadas. Y tengo dos maneras de visualizarlo esto. O te pillo toda la función de impulso
la pongo una al lado de la otra y tengo una figura tridimensional, que es esta. Esta es del 5%, 10, 20, 40, la pongo todo juntos y me sale esto. Estos son los, o sea, este es el tiempo, esta es la distribución de la renta, o sea, este es un impulso. Luego le pongo otro. Ah, ok. Ahí ¿vale? pusiste las dos cosas. Ahí, sí, aquí okay. puse las dos. O si no, puedo cortar esto a un año y pillarme solo este punto, que es esto que muestro aquí, que también está en la figura que mostré antes. O sea, es la respuesta del 25% después de un año. La respuesta del 50%, después de 50, después de un año. O después de 2 años. A un año, 8 quarter a 2. Ok, incluso a 3 creo que lo hiciste también. Sí, aquí era 3. Ok, perfecto. Debería haberlo explicado un poquito más. No, pero creo que está bien. Pues creo que para la audiencia quedó suficientemente. Sí, no, pero está bien clarificar esta cosa porque yo estoy acostumbrado a trabajar con estas figuras cada día, pero para quien no la ve, es justo explicar lo que se estamos hablando. Es bueno clarificar. Bueno, muchísimas gracias. Muy bien. Nada. ¿Otras preguntas? Bueno, parece que son 2 opciones. O está todo muy claro o nada está claro y la gente se perdió. No sé, pero espero que sea el primero. La última cosa que quería mostrar antes de movernos a la parte de teoría es, hay una cuestión, dice, esto es para todo el sample, pero ¿qué pasa si esto, o sea, la cuestión sería, ¿esta relación ha cambiado en el tiempo? Si la cantidad de gente o el threshold al que la gente decide trabajar más o no ha cambiado en el tiempo, desafortunadamente con los datos y los modelos econométricos que tenemos no se puede. O sea, esto está hecho en promedio sobre todo este periodo. Pero si yo divido este periodo entre uno y el otro, no encuentro mucho porque se pierden muchas observaciones y la estimación no se puede hacer. Entonces no puedo hacer. La única manera un poquito, que no está hecho muy bien, pero para pensar cómo está cambiando eso, mirar a la proporción de horas trabajadas del último 25%, o sea, yo aquí veo que para Estados Unidos el cutoff parece ser 25%, y entonces lo que hago, voy a mirar el total de las horas trabajadas para el 25% más bajo de la distribución de la renta, lo pongo aquí, son las horas de esta gente aquí, sobre la hora total en la economía. Hago una proporción para cada año y veo cómo esto ha cambiado en el tiempo. Y esta es la figura que muestro aquí. Y esto presupone, y esto no lo sabemos y probablemente no es verdad, esto presupone que esta relación ha sido estable en el tiempo. O sea que en los años 80, en el 2020, el último cuartil, o sea, el último 25% de la distribución de la renta, tiene esta respuesta. No lo sabemos, no lo vamos a saber, no tenemos datos suficientes para saberlo. Asumimos que esto sea así, vemos que entre 93 y 2008, esto era casi 9,5% y sube de un 2%. Esto es para decir que, luego lo voy a usar en el modelo, en estos años parece que la cantidad de gente que tiene esta inverted labor supply subió del 2%. Y entonces la pregunta que hacemos es, ¿cuál es el efecto? ¿Qué efecto esto tiene sobre la efectividad de la política monetaria, dado que nosotros pensamos que las horas totales bajan,
pero las horas de esta gente suben. Entonces eso puede tener un efecto sobre GDP, sobre horas, sobre consumo y varias cosas. ¿Cómo poner eso en un modelo macro? Primero tenemos que abandonar el permanent income hypothesis, que no sé cómo se dice en español, pero la teoría de los años 70 que dice que está a la base de cualquier modelo estándar macroeconómico donde hay consumption smoothing, que la gente tiene una correlación de Eulero y puede sustituir consumo con ahorro y entonces hacer smoothing. Esto no nos va a funcionar. Tenemos que tener gente que no esté en el Euler equation. Esto se puede hacer en se puede hacer con esto, hand-to-mouth agents, o sea, gente que no tiene la cuestión de Eulero y que tienen que comerse todo lo que los ingresos de trabajo en cada periodo. Se puede hacer con gente que ahorradores y gente que toma préstito. Si yo tengo deuda y tengo que repagar mi deuda, si sube la tasa de interés, tengo que pagar más. Y entonces quiero trabajar más. Pero mirando las características de esta gente, el bottom 20%, o sea, la parte, la cola izquierda de la distribución de la renta de Estados Unidos, o sea, esta gente aquí, el bottom 20% en Estados Unidos, es gente que gana, o sea, que vive en un año con menos de $25,000 brutos. Que en Estados Unidos, en muchos sitios de Estados Unidos, es muy poco dinero. Entonces es muy improbable que esta gente tenga mucha deuda, que no puedes sacar deuda con esta renta tan baja. Y entonces, pero en general necesitamos un efecto de renta mayor que un efecto de sustitución. Y usamos estos, como llamo toy, porque es de juguete, porque es muy simple, se puede resolver paper and pencil analíticamente. Y o sea, eso es un modelo, el tiempo es discreto, infinite horizon, la gente vive para siempre. La variable chiquita, no sé cómo decirlo en esto, pero pequeñas son cantidades reales. El capital letters, la variable grande, son nominales. Cuando el modelo lo voy a resolver log-linearizando, o sea, haciendo una expansión de Taylor acerca de un steady state, y esto va a ser, el notation va a ser que xt quiere decir es por percentage deviation. En esta economía hay tres agentes. Hay familias, empresas y bancos centrales. Las empresas son muy estándar, tienen esos sticky prices, o sea, tienen un coste de ajuste de los precios para generar un efecto real de la política monetaria. Esos estándares en esos modelos son New Keynesian Model estándar. Y el Banco Central tiene una ecuación de Taylor que decide cómo cambiar la tasa de interés. Ahora, hay que imaginar que hay un continuum, o sea, un número infinito y continuo de familia que se pueden distribuir entre el intervalo 0, 1. Y como hay mucha familia entre aquí, y hay, o que lo podemos también considerar como 0, 100, como la figura de antes, y habrá un threshold que yo llamo lambda, que dice que aquí están los entumados, son los, yo llamo aquí pobres, pero son los que no tienen acceso al mercado financiero, no pueden ahorrar. Y aquí está todo el resto. Entonces, lambda, la proporción lambda, son estos entumados que llamo A con H, y 1 menos lambda son los ahorradores, que tienen acceso al mercado
financiero, entonces tienen una ecuación de Eulero donde pueden hacer ese intertemporal substitution. Ambos tienen una función de utilidad como esta, donde hay ese sigma J puede ser OH o S, según el tipo de agente, y esta puede ser heterogénea entre los dos agentes. Este es un trick para hacerlo más simple, pero la idea es que se puede pensar que este sigma J, que es la sustitución, es dependiente de la renta. Depende de cuánto dinero tenga cada uno. Y esas son las horas de trabajo. El problema de los savers es el problema es estándar de cualquier modelo que tiene permanent income hypothesis, donde se resuelve maximizando eso con respecto a un budget constraint y sale una Euler equation y una labor supply equation. Ese modelo se puede log linearizar y se soluciona, estas son las ecuaciones para resolver el modelo de forma lineal. Ese modelo es muy simple y asumimos que el total income output es igual a consumo, que es igual a total hours de trabajo. No hay capital, no hay investment. Es muy simple. Entonces no hay, cuando voy a hablar de consumo va a ser igual a Producto Interno Bruto y a horas totales. Por eso las horas totales de la economía son igual a las horas totales de consumo y son una media ponderada del consumo de los ahorradores y el consumo de los hand-to-mouths y lo mismo para las horas. Luego, los savers, los ahorradores, tienen una ecuación de Eulero estándar que dice, esta es la tasa de interés nominal, estos son next period inflation expectation, esta es la intertemporal assistive substitution, sustitución intertemporal de... Y es el consumo, entonces dice cuánto decidimos consumir hoy con respecto a mañana, dependiendo de la tasa de interés. Ambos tienen una labor supply equation, que es nuestro objeto de interés. Horas trabajadas, depende de wages y depende de consumo, y esto va a ser el parámetro crucial. O sea, este parámetro sigma nos va a dar el size, o sea, nos dice si es más fuerte income o substitution effect, o sea, el efecto renta o el efecto de sustitución. Estos end-to-mouth, aquí se ve, no tienen Euler equation, tienen un budget constraint que es muy simple, que dice que tienen que consumir hoy exactamente lo que ganan, que son la suma entre la hora trabajada y el salario que ganan cada hora. Hay un Phillips Curve estándar y luego hay un Taylor Rule muy simple que me sirve para resolver esto de manera analítica. Pero los resultados no dependen de esto y asumimos que el Banco Central lo que hace efectivamente es decidir el real y no el nominal interest rate. O sea, el nominal interest rate es igual a inflation expectation. Y por aquí se puede ver que si se sustituye esto aquí dentro, esto es igual al monetary policy shock. Y esto me permite resolver el modelo de manera analítica y sacar condiciones analíticas como estas. O sea, pillando el budget constraint de los hand-to-mouth y labor supply de los hand-to-mouth, si asumimos que estos sigmas son homogéneos, esto es lo que ha mostrado Florin Bilby, se pueden sacar estas relaciones. O sea, las horas de los hand-to-mouth dependen del wage, que sabemos que va a bajar después de una subida de tasa de interés, y de sigma. Y aquí se ve, si sigma es igual a 1, el efecto renta, el efecto de sustitución se cancela. Y las horas trabajadas de estos agentes no se mueven. Si sigma es menor que 1, esto es negativo. Y entonces cuando el sueldo baja, la hora sube. Efecto renta es mayor que efecto de sustitución. Esto lo mostró ya Florin Bilby. Pero si las preferencias son homogéneas,
Lo que pasa es que se puede resolver por el consumo de los ahorradores y se puede sacar una Euler equation de la economía agregada. Esto es igual a lo que a veces se llama IS o Aggregate Demand Curve, que dice que output, Producto Interno Bruto hoy con respecto a mañana depende del real rate y una slope de estas curvas. Y el resultado aquí, que es lo estándar en la literatura, es que si los pobres no son más de la mitad de la economía, o sea, si esto no cambia de signo, que quiere decir si lambda es menor que un medio, y normalmente en Estados Unidos esto o sea, no tenemos que los entumados son mayor que el 50%, entonces si lambda sube, toda esta relación sube, porque lambda está entre 0 y 1. Entonces si esto sube, esto el numerador sube y entonces el slope, o sea, ¿cómo se dice slope en español? Pendiente. Pero la pendiente. pendiente de la curva de demanda agregada sube. La política monetaria es más efectiva. Y la intuición es la que decía, como estos agentes tienen que consumir todo lo que ganan, y esto se ve cuando sigma es igual a 1, su consumo es igual a wage, porque la hora es 0. Cuando baja su sueldo baja, van a consumir mucho menos de los otros, porque los otros tienen ahorro o pueden tomar a préstamo de los bancos. Entonces, cuanto más de estos tipos de agentes hay en la economía, como ellos tienen una propensión a consumir marginal más grande, esto amplifica la política monetaria. Sube la tasa de interés y la demanda agregada baja más, porque hay más de estos tipos. Lo que hacemos nosotros es revisitar esto, es decir, vamos a ver qué pasa si ahora los agentes tienen dos elasticidades diferentes. Como ves, esta expresión es exactamente igual a esta de aquí. Solo tenemos sigma h allí. Pero cuando vamos a resolver el modelo para los dos agentes y a sacar la ecuación de demanda agregada total en la economía, ahora tenemos dos efectos. El mismo de antes, que sigue siendo eso es igual, falta solo el sigma aquí, pero el resto es igual. Sigue siendo lo mismo. Y la misma intuición, el mismo de antes. Si lambda es menor que un medio, o sea, si esto es positivo, cuando lambda sube, todo esto sube. Y esto es la amplification, o sea, la pendiente es más grande. Hay otro efecto que sale, resolviendo analíticamente, que depende de eso. Que quiere decir que si sigma h es menor que sigma s, cuando sube lambda, todo esto baja. O sea, la pendiente se reduce. Entonces tenemos dos efectos contrastantes ahora. Cuando sube la proporción de end-to-mouth en la economía, tenemos un efecto positivo sobre la pendiente y un efecto negativo. ¿Y de dónde sale este efecto negativo? Sale desde la heterogeneidad entre la marginal rate of substitution, ¿cómo se dice en español? Tasa marginal de sustitución. La tasa marginal de sustitución, cuando la labor supply de los dos agentes es la misma, o sea, si este sigma es homogéneo, se puede ver por aquí que estas dos son dos ecuaciones, son exactamente iguales al aggregate, a la labor supply de la economía en el total, porque se puede sumar lambda h, o sea, se puede enviar esto, se suman aquí y sale la misma en agregado.
Mientras cuando estas preferencias son diferentes, hay otro término que afecta la ecuación de labor supply agregada de la economía. Y esa depende del consumo de estos agentes. Nosotros sabemos que cuando esto baja, el consumo baja. Entonces, si hay esto, cuando el wages baja, si todo esto es negativo, estas dos van a bajar menos que cuando no hay este efecto. O sea, en este caso, cuando esto baja, las horas totales y el consumo totales tienen que bajar más. Y esto explica este efecto negativo que vemos. Y para concluir, que ya hablé demasiado, la cuestión es, ok, pero esto es todo muy abstracto, analítico, nos está diciendo que no hay solo este efecto positivo, hay otro negativo. ¿Cuál de los dos es relevante cuantitativamente? O sea, y esto lo que hacemos es pillar este modelito, meterlo en un modelo de Dynamic Stochastic General Equilibrium más grande, donde hay capital, hay varias maneras para explicar los datos. Y lo que hacemos es hacer un impulse response matching. O sea, vamos a intentar reducir la distancia entre la función de impulso de la evidencia empírica y de estos modelos y estimamos los parámetros. Y lo que encontramos es que sigma h es menor que sigma s, de hecho eso es muy cerca de cero y esto es lo que nos lleva es lo que podemos hacer con ese modelo después se hace, vale, ahora utilizamos ese modelo y partimos de una situación entre hay un 10% de la economía que son entumados. Simulamos un monetary policy shock y vemos cuál es el efecto sobre output, consumo y horas. Luego hacemos lo mismo, pero asumiendo que esa proporción subió del 2%. Entonces tenemos dos economías diferentes. Como si yo digo, vamos a ver el efecto de la política monetaria aquí, en los 90 o en el 2008. Aquí había 9,5%, aquí había 11,5% de ese tipo de ejemplo. Y podemos comparar. Y lo que encontramos es que estos son todos números negativos. Es un typo aquí. Lo que vemos es que con respecto en la economía donde hay el 12%, output baja menos, o sea, con impact, o sea, en el quarter en que hay el shock, output baja de casi el 1% menos. O sea, hay un efecto de la política monetaria sobre el Producto Interno Bruto de menos 1,1%. Consumo 1,6%, horas menos 1,25%. Y luego podemos verlo acumulado después de un año, después de 2 años, después de 3 años, y vemos que los números son enormes. El efecto sobre consumo puede llegar a ser hasta menos 30%. Que es, entonces esto nos dice que el efecto es muy grande y que esto parece ser empíricamente más fuerte que el otro. Y esto puede cambiar la manera en que vemos la efectividad de la política. Y esto concluye la presentación. Para resumir, lo que hacemos es mirar el efecto heterogéneo de la política monetaria sobre labor supply. Y usamos datos de encuesta con un factor augmented VR en Estados Unidos y en UK y vemos que estos efectos son heterogéneos y sobre todo que las horas de trabajo de las familias pobres suben cuando la tasa de interés sube. Y esto es
contrario a lo que pasa para el resto de la población. Usamos esto para revisitar las implicaciones que una subida de la desigualdad puede tener sobre la efectividad de la política monetaria. Y encontramos que si sube la desigualdad, esto puede afectar de manera negativa los efectos agregados de la política monetaria. Y ya está. Bueno, ¿alguna pregunta por parte de la audiencia o comentarios? Bueno, por acá, pues por Facebook no hay preguntas, acá entre la audiencia que está a través de Zoom. Bueno, pues yo más que una pregunta, pues tengo como un comentario. Primero, pues realmente felicitarlos por el trabajo, porque realmente es bien interesante lo que hacen ustedes y va como en línea con una literatura que es bastante reciente, que está intentando estudiar, como mencionaste al comienzo, los efectos que la desigualdad en la distribución del ingreso puede tener sobre la política monetaria. Y pues ustedes lo muestran con un modelo, o sea, muestran una evidencia empírica bastante contundente, mostrando que hay unos efectos por el lado de la oferta, pues como que la desigualdad en la distribución del ingreso hace que la política monetaria tenga un impacto sobre la oferta laboral. Y pues también eso obviamente hay unos efectos que se retroalimentan, porque si hay un impacto sobre la oferta laboral, obviamente eso también afecta el ingreso y su distribución. Veo que tiene, por ejemplo, mucha aplicabilidad para economías como las emergentes, pues o sea, ustedes hacen unos ejercicios ya cuando explican esos hechos estilizados, pues o esas regularidades empíricas que encuentran, pues utilizan unos modelos relativamente sencillos para mostrarlo. Y muestran que eso, pues, o sea, los efectos dependen en buena medida, de acuerdo con pues, como la estructura del modelo que ustedes desarrollan, que puede depender de dos aspectos. De un lado, la proporción de individuos hand to mouth, o que pues en español los hand to mouth, pues no hay una traducción literal, pero serían pues lo que llamamos individuos no ricardianos o individuos liquidity constrained, pues que tienen restricciones de liquidez. Y como tú bien lo explicabas, esa restricción de liquidez o de endeudamiento, esa falta de acceso a los mercados financieros, podríamos hablar de individuos que no están incluidos en el sistema financiero, sí, financial excluded, pues como excluidos a nivel financiero. Entonces, la proporción de individuos que está excluido del sistema financiero determina en buena medida el efecto de la política monetaria. Y otro aspecto importante en el que ustedes se enfocan es en el coeficiente de aversión al riesgo, la elasticidad de sustitución intertemporal entre los individuos, pues, de pobres y no pobres. Entonces, utilizando, pues mirando en el modelo que ustedes muestran, que es un modelo, o sea, es un modelo neo-keynesiano con dos agentes, los hand to mouth, pues los individuos que están excluidos del sistema financiero, y los individuos ricardianos, que serían los individuos pues que usualmente abordamos en los modelos pues que usualmente asumimos que tienen perfecto acceso al sistema financiero y que lo pueden utilizar para consumir o ahorrar, y que para ellos rigen pues lo que es la hipótesis del ingreso permanente que tú mencionabas. Para la proporción entre estos, pues o sea, la elasticidad de sustitución intertemporal, o la relación entre la elasticidad de sustitución intertemporal entre estos dos tipos de agentes va a determinar los efectos que se presentan. Y lo que tú sobre todo te enfocas es como en
O sea, se muestra el efecto que eso tiene sobre la pendiente de la curva IS intertemporal que mostraste pues, en el modelo. Entonces, es un marco relativamente sencillo, pero les permite abordar pues, y poder dar una explicación a estas regularidades empíricas. Entonces, desde esa perspectiva, pues es un buen ejemplo de cómo se pueden obtener resultados pues, bastante fuertes, contundentes, partiendo de unos fundamentos, pues no se tiene que partir de un modelo extremadamente complejo para mostrar este tipo de resultados, pues que son tan contundentes y que, por ejemplo, en casos como el de países como Colombia pueden ser de tanta relevancia. Entonces, pues ustedes se centran principalmente en la economía de los Estados Unidos y en la economía del Reino Unido, con el profesor Andrés Zambrano, que fue el que te hizo unas preguntas al comienzo. Mencionabas pues como los posibles efectos, habría que mirar en el contexto de una economía emergente como la colombiana, algunos efectos, pues mirar los efectos en el contexto de una economía abierta, pero incluso sin mirar esos efectos, yo me anticiparía a decir que puede haber efectos fuertes, porque, por ejemplo, la proporción de individuos hand to mouth en nuestra economía es mucho más grande. Es muchísimo más grande. Y uno sí podría pensar, pues yo creo que para Colombia no se han hecho estimaciones de ese tipo, pero uno sí podría pensar que hay una diferencia en la elasticidad de sustitución intertemporal entre individuos pobres y, pues digamos, entre los hand to mouth y los no hand to mouth en el país. Yo muchas veces en las clases con los estudiantes hablo pues un poco de eso, pues como esta elasticidad de sustitución intertemporal como uno de esos, lo que yo llamo pues los parámetros estrella, pues como los parámetros uno de los parámetros más importantes en el contexto de estos modelos. Y uno por el comportamiento que observa en muchas personas en el país y por ciertos problemas económicos que se presentan, que son muy característicos, uno sí puede intuir que hay una diferencia entre estos parámetros dependiendo de ciertas características socioeconómicas de los individuos. Entonces, pues de nuevo felicitarte pues por este trabajo tan interesante y que le veo como muchas posibilidades de aplicación en el contexto colombiano. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Todo lo que dijiste es verdad. Y el único problema de países como Colombia, pero en general muchos países emergentes, está en los datos, porque no sé si hay datos, si hay encuestas así con tanta time series, porque necesitas 20, si es quarterly, por lo menos 20, 25 años de datos quarterly para hacer ese tipo de estimación. Y me imagino que si hay algo así que se está haciendo en países como Colombia, es mucho más reciente. Entonces, se puede construir modelos. Hay poco, pero sí hay. No, vale, entonces, pero el problema es el historial, o sea, tener datos desde los años 90, y luego el otro problema es que mientras en países como Estados Unidos y Inglaterra, más antes del 2008 y luego hubo COVID, y luego, o sea, en el mundo pre-2008 todo era más o menos normal. En los últimos 30 años no había muchos shocks. Mientras en países emergentes hay cambios políticos, cosas, o sea, cada 10, 15 años sucede algo bastante grande, una crisis financiera o efectos de crisis de otros países cercanos, que estimar esos modelos y, o sea, separar efectos macroeconómicos de una cosa a la otra es más complicado, pero eso no quiere decir que no se tenga que hacer, digo, es más complicado hacer, pero lo que digo siempre a mis estudiantes, cuando no hay datos, lo único que nos queda es escribir modelos teóricos.
Ujú. Así que ya. Sí. Y es verdad, o sea, la proporción de gente que no tiene acceso al sistema financiero o que tenga un comportamiento más similar a hand to mouth en Colombia, como en muchos países de Latinoamérica o de otros países emergentes, es probablemente más que el doble de lo que vemos en Estados Unidos. Así que todo eso, todas las intuiciones de estos modelos son mucho más fuertes para países Sí. emergentes. Sí, pues acá en Colombia se tienen los datos de la gran encuesta integrada de hogares, pues o la encuesta nacional de hogares, que ha tenido algunos cambios en el tiempo, pero pues que se realiza con bastante regularidad y se pueden tener pues unas series más o menos largas a partir de ahí. En cuanto a proporciones de hand to mouth y no hand to mouth, de pronto lo que se me ocurre más cercano es eventualmente algunas encuestas, como por ejemplo, pero pues los datos no hay como mucha regularidad. Por ejemplo, una encuesta que desarrollaba la Universidad de los Andes, la encuesta longitudinal colombiana, que hace un panel, pues es un panel, hace un seguimiento a hogares de ingresos medios y bajos. En la primera ola, y ellos hicieron unos cálculos que permitían obtener, pues permitían calcular una distribución de la riqueza. Pues, o sea, tenían datos sobre riqueza como tal. Y pues por ejemplo, para trabajos que yo he hecho utilizando esa encuesta, obteníamos, pues para el 2010, pues obtuvimos una distribución de la riqueza. Y pues obviamente hay que hacer una salvedad que son hogares de ingresos medios y bajos, no se tiene la cola derecha de la distribución, pero, pero sí encontramos que dentro de esos hogares, incluso más del 50% tenían activos negativos. O sea, la mediana de la distribución de la riqueza era negativa. Entonces, eso ya da cuenta de que esa proporción de hand to mouth es bastante alta. O sea, en ese caso se da como lo que mencionabas dentro de los efectos que estabas explicando. O sea, en vez de ser menor de un medio, ese lambda es mayor que un medio en ese caso, si uno utilizara ahí entramos en todo el modelo, hay un cambio del exacto, hay un cambio de la pendiente. De la pendiente y el modelo indeterminado, que es muy interesante. De hecho, creo que Florin Bilby lo dice en el paper original de 2008, que dice, esto es muy relevante por países emergentes donde esta proporción puede ser. O sea, un medio depende de otros parámetros, porque si ustedes se fijan, yo para hacer la cosa más simple, aquí puse un Frisch Elasticity. Eso normalmente es un Frisch más 1. Sí, lo pusiste cuadrado, pero sí, usualmente ahí estaría la elasticidad de Frisch. Lo que digo es que el medio, esto depende del Frisch. Ah, total. O sea, si el Frisch sube, esto baja y sería lambda menor de un tercio o un cuarto. O sea, depende. O sea, no, este 50% no es un número que fijo en el modelo, depende de alguna sucesión. Yo para hacerlo más simple, si no aquí hubiera tenido otros parámetros y era más complicado de ver, lo simplifiqué. Pero para decir que si el Frisch Elasticity es más alto, el problema es mucho más fuerte y no tiene que ser 50%. Basta subir del 30% para tener una inversión de la pendiente. Sí que... Ok. O sea, básicamente lo que pusiste es, si lambda es menor que la elasticidad de Frisch. Uno más la elasticidad de Frisch. Ok. Ok, exacto. 1 sobre 1 más la elasticidad de Frisch. Exacto. Ok, excelente. Bueno, no, es también una invitación a mirar con mucho detalle estos papers que mencionas, pues que son también tan relevantes en el contexto de esta literatura sobre two-agent location models. Exacto. Sí, sí.
Sí, mi punto era pues que incluso pues sin tener que ir a variables tan como de una economía abierta, uno podría tratar de hacer análisis para la economía colombiana con este marco tan sencillo. Pero Sí, bueno, sí, 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 seguro, seguro. Igual, para hablar de países así hay que tener la economía abierta porque hay muchos efectos que vienen total. de tasa de cambio, o sea, sería Ujú. mucha parte de la economía se explica con eso, precios de commodities y todo eso, así que yo no soy experto de esas cosas, pero imagino que necesitas ya, modelar Colombia como economía cerrada, no creo que sea la manera más fácil de hacerlo, pero No, pues o sea, la, más, de manera fácil, pero es una visión limitada. la visión limitada, exacto, exacto, porque con Estados Unidos, ya Inglaterra estamos al límite y vale lo mismo que Colombia, pero lo usamos como robustness, pero hacer un modelo de Inglaterra como economía cerrada, igual, Ujú. no tiene mucho, Sí, claro, claro que porque sí. es... Sí, sí, porque son economías cada vez más abiertas y más integradas también pues en los No, es más mercados. pequeñas y más Sí. pequeñas. Ajá. La cuestión es que Estados Unidos, el net export explica un menos del 15% del Producto Interno Bruto Ujú. y explica más del 30%. Entonces, Ajá. Sí. Bueno, no sé si por parte de la audiencia hay comentarios. El profesor Cristian Castrillón, pues él resaltaba la importancia del desarrollo de estos modelos con agentes, pues estos modelos neokeynesianos con agentes heterogéneos. Y en sí, sí, sí. particular, pues este modelo, pues que tiene agentes ricardianos y no ricardianos. Pero bueno, si no hay más, pues si no hay más comentarios o preguntas por parte de la audiencia, yo creo que podemos dar por terminado el seminario. Bueno, de nuevo agradecerte, Cristiano, por tu gentileza en aceptar nuestra invitación. Muy interesante, pues muy bueno, muy interesante el trabajo que están desarrollando, los resultados que plantean, pues es un modelo, o sea, es un modelo relativamente novedoso a pesar de su relativa sencillez, da unos resultados bastante novedosos y que iluminan, dan muchas luces sobre las consecuencias de la política monetaria. Sobre todo, pues tener el contexto y las consecuencias, la importancia del contexto de una economía para analizar las consecuencias de la política monetaria y enfatizando en aspectos que han sido más bien poco explorados, como los efectos de esta sobre la oferta laboral. Entonces, no agradecerte muchísimo, agradecer a la audiencia que nos acompañó a través de Facebook y por esta plataforma de Zoom, y también al equipo de UDA Arroba en la Universidad de Antioquia, al equipo de comunicaciones de la Facultad de Ciencias Económicas, por brindarnos la infraestructura para poder llevar a cabo esta charla. Por acá el profesor Juan Carlos Velázquez menciona pues que agradece, que da muchísima, pues que fue una charla estupenda. Por acá otro asistente que se hace llamar Asus, no sé, pues dice pues, que fue excelente. Creo que en general la gente disfrutó. Ah, la profesora Luz Ángela Valencia. Ah, excelente, profesora Luz Ángela, que nos acompañe por acá. Dice pues que le pareció excelente y bueno, esperamos poder contar contigo nuevamente en un futuro y ojalá pueda ser de manera presencial y las cosas. Ojalá, ojalá. Yo vine a Medellín hace unos años por la CEA, no me acuerdo qué año, a lo mejor 2017, 2016. Ah, estuviste acá en el 16, 2016. la CEA y me encantó visitar Colombia, me encantaría volver, eh, a ver si pasa en el futuro reciente, porque me encantaría. Y muchas gracias a todos para escucharme, fue un honor, un placer.
No, muchísimas gracias a ti y ojalá se pueda dar que te podamos tener prontamente de manera presencial. Ya la universidad también está comenzando el retorno a la vida presencial y ojalá pues todo pueda estar normal el año entrante, a partir del año entrante. Y bueno, de nuevo a ti y a todos los participantes, a todos los asistentes, muchísimas gracias. Nos vemos en el próximo seminario, que si mal no estoy sería la semana que viene. Se cuidan bastante y hasta luego. Luego.